archivo MLX que os decía era este, que es el examen de la asignatura de junio de 2019, que por más señas podemos abrir el enunciado, que seguramente está resuelto en el campus, ¿no? Yo creo que la solución está ahí colgada, ¿vale? Bien, pues este que tenía un primer problema de control PID, que se trataba de un horno industrial para pulverizar un componente sobre las placas electrónicas, ¿no? Placas de circuito integrados, ¿no? Y se te quería controlar la temperatura del rociado del componente, si no recuerdo mal, ¿no? Tenía la función de transferencia. Segundo problema, péndulo invertido. El mismo que hemos visto en un ejemplo, pues este es exactamente lo mismo. Si veis las ecuaciones, son iguales. Ecuaciones linealizadas, ¿de acuerdo? Y de ahí este problema en el espacio de estado. Y este problema de péndulo invertido, que es parecido también al del helicóptero. En el espacio de estado, como veis, aquí se parten de las ecuaciones y hay que sacar la ecuación del espacio de estado, ¿vale? Por eso os advertí de que no siempre tendríais ahí la matriz, sino que habría que sacar la representación del espacio de estado, que normalmente siempre pedimos uno en concreto para que todo el mundo use la misma, el mismo espacio de estado. Como se ve aquí, teta punto, x punto, ¿no? Puesto como el péndulo invertido, el Segway, un patinete, que no sé si habéis subido alguno de vosotros, pues bueno, se conduce con la inclinación del cuerpo y hay que controlar mediante el motor que mueve las ruedas el movimiento de lo que nosotros veíamos en ese esquema como un carro, ese movimiento para evitar que el péndulo caiga. Es decir, en este caso sería la persona que está subida y conduciendo el patinete, ¿vale? Bien, y aquí en el espacio de estado, pues este problema, y luego de modelado, que por sorpresa nuestra, vimos al final que lo hizo muy poca gente. Es sencillo, un circuito, ¿de acuerdo? Circuito eléctrico, muy simple. 2 condensadores, una bobina y una resistente. Bien, típico de un filtro paso abajo, ¿no? Bien, bueno, pues esto pues está aquí en un MLX, que si todos no trabajáis en ese, como me preguntasteis eso en la última clase, pues lo podéis hacer así en MLX. Veis que, por ejemplo, aquí se puede escribir texto, ¿vale? Porque tiene aquí, cuando está escribiendo texto, creo que es el script, el live script este, ¿no? Te puede dejar en poner aquí, pues, encabezado, texto, si escribes texto y demás. Y luego incluir código, ¿vale? Y luego en esto que incluyes código y pintas, por ejemplo, y dibujas, ¿no? Representas gráficamente y no le pones el punto y coma, ¿no? Bueno, lo que no le ponga punto y coma sale aquí a la derecha, ¿vale? Si son gráficos, pues salen los gráficos como resultado y lo que pongas, por ejemplo, para calcular aquí como ganancia y tal, pues si no le pones punto y coma aparecen aquí como cuando está en la ventana de comando de MATLAB. Luego, más adelante, pues fijaros que seguramente esta captura de aquí es seguro que está metida directamente copiada ahí la imagen, porque el RLTool no es interactivo para trabajar con él, pero no para meterlo después aquí en los resultados, porque si tú lo llamas desde aquí creo que no aparece nada. De hecho, no veis aquí ningún RLTool, ¿verdad? Ninguna llamada. Está copiado ahí directamente de haber trabajado después con él, ¿no? Y luego, si vemos, por ejemplo, el problema de espacio de estado, ¿no? Ya veo por dónde íbamos. Este es el primero, ¿no? Este no sé si tenía algún simulín, pero aquí no aparece. Y este es de espacio de estado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, las matrices están escritas como fórmulas, ¿vale? Como aquí se escribe como en látex, pues es muy sencillo, ¿vale? Por lo menos yo estoy acostumbrado, pero quien no está acostumbrado, pues bueno, pues si se acostumbra, algo que tiene muy simple para poder escribir ecuaciones. Y además lo aconsejo, cuando lleguéis a hacer vuestro TFG, si lo escribís en látex, pues os vais a quitar muchos quebraderos de cabeza. Bueno, entonces aquí está lo siguiente apartado, como veis aquí la representación a la derecha, ¿no? Las variables de estado, de esas representaciones que se ven ahí, y luego, pues, como veis, el de modelado de sistemas físicos no tiene ningún resultado y lo que tenéis son ecuaciones con el texto. Esas ecuaciones están, como he dicho, en látex, ¿no? Y ahí está resuelto
pues prácticamente paso a paso, ¿no? ¿Vale? Esta solución seguro que la tenéis ya colgada, ¿vale? En la pestaña de modelado, la de los problemas, ¿no? La de materia adicional, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Y eso cómo se pasa? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa? Buena pregunta, porque yo iba ya a terminar aquí y os lo dije el otro día, pero no lo puse tampoco no me acordaba de poner el mensaje en el campus de cómo esto simplemente, por ejemplo, aquí a la hora de guardar, aquí está export to PDF y esto ya nos genera un PDF con los gráficos y todo, ¿vale? No lo puede hacer en Word, en HTML, en LaTeX, no lo recomiendo porque el LaTeX que genera es muy básico, ¿vale? El que, por ejemplo, veis de los archivos PDF que están en el campus, eso está mucho más elaborado. El que sale aquí sale muy básico, ¿vale? Como documento, pues sacándolo en PDF está bastante bien. Pues si no habéis visto ninguno, lo podríamos hacer ahora, ¿no? Aunque tengo yo una ahí, ¿no? Ah, no, no se llama así. Bueno, pues le voy a llamar aquí para no despistarme y saber de qué es. Lo voy a llamar así. Y ahora nos está exportando y seguramente pues en un momento pues tendremos un PDF con este que hemos construido aquí en el MLX. En este caso, a la hora de trabajar, ya aquí no trabajamos con Windows, aquí es como si estuvierais trabajando y todo el código que ponéis va apareciendo a la derecha, ¿vale? Y fijaros al final el PDF que resulta. Sí, tal como está ordenado ahí el código. O sea, puedes hasta escribir y poner la respuesta a las cosas que tú tengas que ir comentando, ¿vale? Y ahí ya salen hasta las fórmulas. ¿Veis? Nosotros normalmente lo único que se entregan mayormente en papel suele ser el último problema de modelado, ¿vale? Porque hay que escribir ecuaciones, ¿no? Evidentemente, por eso. Bueno, pues el ahí que está la matriz esa, saben de la material, todo eso, sí. Lo podéis entregar, lo que mismo lo estaba hablando ahora mismo precisamente por eso. Evidentemente no os vamos a pedir que tengáis las matrices. Si están escritas en MATLAB, nosotros sabemos lo que son, o sea que no hay problema. Pero, por ejemplo, por eso estoy pasando hasta el final, para que veáis el último ejercicio, ¿no? Que es el que aparece aquí con muchas ecuaciones. ¿Vale? Estas ecuaciones no vamos, evidentemente es lo que normalmente entregáis a mano y nosotros aquí, pues claro, lo que entreguéis, todo lo utilizamos, ¿vale? Para evaluar, todo. Entonces, si esto, pues normalmente, claro, eso en LaTeX, pues eso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho un poco trabajo escribirlo ahí, pero claro, yo entiendo que a la mayoría de la gente no, ¿vale? Porque no está acostumbrado a usarlo. Y de hecho, pues simplemente tú estás resolviéndolo, pues lo escribes a mano, ¿no? Incluso yo mismo lo escribiría a mano primero. Pero y después, si no da tiempo a escribirlo en LaTeX, por muy rápido que vaya, pues evidentemente lo entrega en papel, ¿vale? En fin, pero bueno, lo bueno que tiene es que, claro, todo lo anterior que estáis viendo puede pasar el código y el texto que habéis escrito por medio para explicar algunas cosas, ¿no? O planteáis o algún resultado, ¿vale? Como estáis viendo aquí. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una hoja, ¿sí? ¿Cómo se pegan imágenes que se quedan bien? Porque yo sé pegarlas en la parte del texto. Del texto. Sí, pero no salen a la derecha. Pues por yo... ejemplo, algo de... ¿Como esto? Como eso. Pues yo es que como no trabajo con esto normalmente, lo tengo solo de ese examen. Lo hice en ese momento solo. Y que yo sepa, yo lo pegué ahí. Ahí tal cual. Sí. Sí. Si lo pega en el texto, es que no queda igual. Bueno, queda en el texto. Tampoco, claro, también. Otra cosa, los comandos de LaTeX funcionan ahí. ¿De qué? De LaTeX. Si pongo barra new page, me hace otra parte. De new page no sé decirte, pero de la ecuación seguro que sí. Y porque yo los separadores y eso aquí como los encabezados, no sé si son como en LaTeX. Porque claro, aquí tienes herramientas como para elegir si quieres poner numeraciones y demás. Y yo, por ejemplo, el begin, por ejemplo, itemiza y todas esas cosas que te hacen pues eso yo no lo he puesto aquí directamente. De hecho, no sé, incluso aquí se podría escribir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ponemos?
Esto creo que no se enterará para nada de qué es esto. Nada, está escribiendo No parece. y no parece que tenga mucha idea de qué es ¿Y de eso. ecuaciones? ¿Cómo? ¿Hay programas que metemos en una ecuación? Sí, al meter una ecuación, pues, por ejemplo, yo sé que son en LaTeX, pero creo que tiene su propio editor, ¿eh? Que no se escribe aquí directamente, ¿vale? O sea, yo cuando he escrito esto de aquí, no sé si lo he escrito como una ecuación, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner z-1 igual, pues no. Esto está escrito seguramente aquí con las ecuaciones. A la hora de introducir, tiene que haber aquí una opción para meter las ecuaciones, me imagino. Ya es que esto se lo estoy hablando de memoria. Mira, esto es como para insertar código y ahí podéis delimitar dónde está la parte de código, ¿vale? Igual que la de texto, ¿de acuerdo? Y aquí hay que poner los cortes de secciones y cosas así. Porque luego lo podéis ejecutar también, o por paso, o una sección solo, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión de un poco de ponerse y acostumbrarse a usarlo. Y yo, por ejemplo, esta ecuación de aquí está, ¿lo veis? Este es el editor de ecuaciones. Y aquí, si lo escribes como látex, ¿vale? Y aquí abajo lo estás viendo. Lo que yo no sé es por qué esto no se puede ver más grande, porque es que, claro, aquí está viendo poca cosa, ¿vale? Y lo escribes aquí y ya directamente lo estás viendo ahí abajo. Yo pongo una ecuación para que se vea algo más sencillo. Por ejemplo, esta de aquí arriba. ¿Lo veis? Esta es la ecuación escrita en látex y aquí directamente la estáis viendo aquí, el preview, ¿vale? Y aquí cómo se introduce, ¿vale? Ponéis introducir una ecuación y sería así, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues si no tenéis más preguntas sobre esto, a ver, yo había pensado hoy hacer un problema de espacio de estado, otro más, ¿vale? Por dejarlo por lo menos como último. Y había pensado hacer uno que no tengáis, ¿eh? Que no tengáis. Este no está resuelto en el campo. Este es de septiembre. Está bien que, bueno, no el hecho de que no lo tengáis, nosotros, bueno, siempre subimos problemas resueltos, pero evidentemente, por muchos problemas resueltos que subamos, lo más importante es que vosotros hagáis los problemas, ¿vale? Porque podéis ver los hechos, pero el día que tenéis que demostrar que vosotros sabéis hacerlo, no va a haber nadie al lado diciendo lo que tenéis que ir haciendo, ¿vale? Por eso os tenéis que poner vosotros a hacerlo por vuestra cuenta, aunque lo tengáis hecho, resuelto, pues podéis apoyar en eso para empezar. Bien, entonces, si os parece bien, hacemos este de aquí, que es el problema 2 del septiembre de 2020, en el que se trataba del control de altitud de un globo aerostático, ¿vale? Un globo, pues, como sabéis, ¿no? Pues, bueno, como sabemos todos, ¿no? Aunque no nos hayamos subido, ¿no? Nunca, lo hemos visto algunas veces. Y para el globo, para que ascienda, evidentemente lo que hay que hacer es actuar sobre el aire que hay en el interior, ¿vale? Calentándolo. Por lo tanto, está claro que el actuador aquí va a ser el calentamiento, la llama que va a calentar el aire caliente que está dentro del globo, ¿no? Como dice aquí, empleando un quemador, ¿no? O conjunto de quemadores, ¿no? Dependiendo del volumen de aire que haya que calentar, ¿no? Que hace que se pueda actuar sobre la temperatura del aire que hay dentro del interior del globo, ¿no? Y así, si está más caliente, pues ascenderá, ¿no? Bien, las ecuaciones de movimiento vertical del globo están aquí. Están linealizadas en torno a un equilibrio vertical, ¿vale? Es decir, estas son ecuaciones linealizadas, ya, de por sí. Nunca vamos a poner unas no lineales para que tengáis que sacar modelo lineal, ¿no? O las ponemos linealizadas, ¿no? Bueno, en estas ecuaciones el diferencial de T es la desviación de la temperatura del aire caliente respecto a la temperatura de equilibrio, ¿no? Cuando el globo está en una situación de equilibrio estático, ¿vale? Es decir, la fuerza de empuje del globo para el ascenso se equilibra con el peso, ¿vale? Y por eso estas ecuaciones están linealizadas en torno al equilibrio vertical. Es decir, cuando el globo está quieto y está en un equilibrio, ¿vale? Se linealizan en un punto, no quiere decir en un punto concreto de situación de altura, de altitud, sino en el torno al equilibrio. Movimiento cercano al equilibrio, esas ecuaciones linealizadas pues serían las
las correctas, ¿no? Bien, Z es la altitud del globo. Delta de Q es la tasa de calentamiento del quemador respecto al equilibrio, ¿vale? Para mantener el globo en equilibrio, pues el quemador deberá estar a una determinada intensidad de la llama, ¿no? Para mantener el equilibrio. Cuando queramos ascender, pues habrá que calentar más, ¿vale? El aire. Pues esa desviación es lo que significa delta de Q. Luego, omega, o bueno, W, es la componente vertical de la velocidad del viento. Y luego, pues los parámetros que aparecen ahí, como dos constantes de tiempo, tau1 y tau1 y tau2 y A, son parámetros que, bueno, luego se dan más adelante, ¿no? Entonces, en este problema, lo que se desea es, pues, diseñar un autopiloto para mantener la altitud del globo, ¿de acuerdo? Para poder que el piloto pues, directamente regule las llamas y nos permita ascender una determinada cantidad bueno, una cierta cantidad de metros, ¿no? De altitud, ¿no? Y puede hacer esa regulación de forma automática sin tener que ser una persona a mano, pues ir abriendo, cerrando el quemador, ¿de acuerdo? El gas, ¿no? Que va a aumentar la llama, ¿no? Bien, entonces, lo que pide primero, el primer apartado, evidentemente, como no está, pues pide la representación en el espacio de estado de la altitud del globo, ¿vale? Y especifica que las variables de estado sean la altitud z, la derivada de z y delta de t. Es decir, la variación de la temperatura, ¿vale? Y se dice que no se considere la acción del viento. En el segundo, un control para conseguir un error nulo en estado estacionario por una referencia de altitud constante, ¿no? En este caso dice unitaria, ¿no? Para esta situación, ¿no? Con un tiempo de establecimiento de 20 segundos para el criterio 2% y con una respuesta subamortiguada, quiere decir que va a oscilar, ¿no? Que no supere el 15%, ¿vale? Y luego, pues, representar gráficamente pues, ese control conseguido, ¿no? Con esas especificaciones y comprobando pues, dónde están los polos dominantes en bucle cerrado. Luego, en el 3, pues ya se habla un poco más del sistema, que si se quiere un vuelo que sea suave y placentero, ¿no? Pues la velocidad de ascenso del globo, ¿no? En condiciones de viento moderado, pues no debe superar los 18 km por hora, ¿vale? Además, pues la diferencia de temperatura también debe estar limitada, ¿vale? Y no debe ser mayor de 100 grados, ¿vale? Respecto a la temperatura de equilibrio, ¿no? Debido a la linealización de las ecuaciones. No debía superarse, porque si no ya las ecuaciones serían otras, es decir, son ecuaciones no lineales y estarían en otras condiciones de trabajo. Y se pregunta si se supera en algún momento esos límites, ¿no? Tanto la velocidad de ascenso de 18 km por hora como también esas diferencias de temperatura, ¿no? Y, por lo tanto, pues eso, justificar esa respuesta mostrando por alguna representación gráfica que lo justifique, ¿no? Luego, suponer que no es accesible el vector de estado, es decir, no podemos medir la altitud o la velocidad de ascenso y la temperatura respecto al tiempo de equilibrio, ¿no? La temperatura de equilibrio, ¿no? Y, por lo tanto, diseñar un observador consistente con el control que se ha realizado anteriormente para obtener una estimación del vector de estado, ¿vale? Y además significa que es en un tiempo menor que la evolución del sistema controlado. Normalmente eso no tiene por qué decirse, pero bueno, en esta situación se dijo, ¿vale? Y representar el modelo del control y observador en Simulink, ¿vale? Por eso también quería escoger este problema, porque al hecho de que el controlador, vamos, ya hicimos el control integral, ¿no? En Simulink, en la clase anterior, en este caso hay que añadir un observador, ¿vale? Bien, y luego al final, pues empleando ese modelo, pues se preguntaba que para una referencia de 10 metros, ¿no? Comprobar que no se superan los 108,5 grados por segundo, ¿no? Como poder calorífico máximo del quemador, para que no se caliente en exceso la tela. Ahí estamos hablando como de una límite de actuación, ¿vale? Antes se hablaba del punto de vista de las ecuaciones y ahora se habla del punto de vista físico. Es decir, si superamos esa tasa de calentamiento, podríamos correr el riesgo de que se queme por el globo, ¿vale?
Y por lo tanto, pues evidentemente es un límite muy importante, ¿vale? Porque si en este caso estamos hablando de un transporte de personas, ¿no? Pues bastante importante que no ocurra ningún accidente, ¿no? Bien, y pregunta de si se quisiera acceder a los 100 a 500 metros de altitud, ¿cómo sería posible llegar de forma segura a esa altitud? ¿Vale? ¿Y cuál de los límites que se han comentado antes pues serían más problemáticos? ¿Vale? Para conseguir ese ascenso hasta los 500 metros, ¿no? Pero el poder calorífico y la paz. Digo, la Q que no da arriba. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues para esto yo creo que lo mejor va a ser que pongamos una pizarra y pongamos las ecuaciones, ¿no? Para sacar el... A ver, un momento. ¿Dónde tenía yo una pizarra abierta? Aquí, ¿no? Pues no. Pues tampoco. No veo ninguna. Bueno. Bien. Esta la pizarra. Aquí. Aquí tengo muchas. Ahora. Que la pizarra las debería de borrar, ¿no? Igual que en clase, ¿no? Esto es como... Hice una tutoría con un compañero vuestro escribiendo con el dedo. Por suerte hoy tengo aquí la tableta, ¿vale? Que, a ver, no tengo ningún problema, está aquí. Bueno, las ecuaciones, vamos a escribirlas, ¿no? ¿Dónde estaban? Aquí, ¿no? Vamos a ver. Delta de t punto, 1 partido tau, delta de t, ¿no? Delta de t punto más el 1 partido tau ahora con el delta de t, ¿no? Estaba mirando porque ya estaba entrando en duda de si era aquí. Bueno, esto es un poquito mejor que antes, ¿no? Delta de t igual a delta de q. Muy bien. Delta de q. Segunda ecuación. Tau 2 por z de 2 puntos más el z punto va solo igual a por delta de t, ¿no? Más w. Delta del tiempo igual, bueno, perdón, más w, ¿no? Bueno, voy a borrar eso. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué queremos? Queremos el modelo de representación espacio-estado, ¿no? ¿Y qué sabemos? Sabemos el vector estado completo. Efectivamente, lo tenemos aquí. Z punto delta de t, ¿no? ¿Son suficientes variables de estado? Sí, tenemos dos ecuaciones diferenciales, orden 1 y de orden 2. Por lo tanto, el sistema será de orden 3, ¿vale? Bien, pues tenemos las variables de estado, las podríamos escribir aquí, ¿no? Podríamos decir, x1 es z, ¿no? x2 es z punto y x3 es delta de t, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues podemos ir sustituyendo o sacando cuáles son las ecuaciones de transición de estado, ¿vale? ¿Es lógico este vector de estado? Sí, porque fijaros que precisamente la altitud, pues tenemos una variable de estado que es la altitud en metros y la segunda es la velocidad. ¿Y es conveniente? Sí, porque en una ecuación tenemos la aceleración de ascenso. Es decir, se nos va a quedar como una ecuación de primer orden al sustituir, ¿vale? ¿Queréis que sustituyamos primero las ecuaciones? ¿Sí? Para tenerla en variables de estado. Venga, pues vamos a ello. Entonces, esto lo voy a poner en rojo, que es lo que haríamos, ¿no? Venga, pues entonces, estas ecuaciones, pues podemos decir, yo sustituyo aquí primero. Delta de t punto, ¿eso qué será? X3 puntos, muy bien. X3 puntos más 1 partido tau, 1, por delta de t, que es X3, ¿verdad? Igual a delta de q. ¿Qué es delta de q?
Delta de Q, ¿qué será? Número no, ¿eh? Es una variable, un parámetro, ¿eh? La actuación. Estamos hablando de que el globo, ¿cómo lo hacemos moverse? A través de los quemadores, ¿vale? Bueno, lo ponemos U, venga, vamos a ponerle U, vale, aquí. Y ya lo tenemos un poco más normal, ¿no? Que lo habitual, ¿no? ¿Vale? Segunda ecuación. Tau 2 por Z segunda. X2 punto. ¿No? Más Z punto, que es X2. Igual a A por delta de T, que es X3, ¿no? ¿Vale? Pues ya tenemos esas dos ecuaciones diferenciales. Fijaros. ¿Qué? ¿Cómo? La V, que nos dice despreciar, se me ha olvidado, pero decía eso, despreciar la acción del viento. ¿Vale? Por eso no está la W ahí. Bien. Bueno, ahora tenemos dos ecuaciones de primer orden. Nos falta una tercera, ¿no? La tercera es simplemente que x1 punto es x2, ¿no? Vale, pues entonces ya la tendríamos todas las ecuaciones de transición de estado, ¿no? X2 punto, ¿qué es? Despejamos de la segunda, ¿no? ¿Y qué tendríamos? Pues menos x2 partido tau sub 2, ¿no? Más a partido tau sub 2, x3. ¿Qué pasa con la última ecuación? Pues x3 puntos, ¿de dónde sacamos la ecuación de transición de estado? X3 puntos lo sacamos de la primera, ¿vale? Y simplemente sería menos x3 partido tau sub 1 más u, ¿vale? Pues ya tenemos nuestra ecuación de transición de estado. ¿Cuáles serían las matrices? Por ejemplo, empezamos por A, la matriz A. Bueno, me debería haber puesto escrito más grande. La matriz A. Ya podemos escribirla, ¿no? La matriz A la tenemos entera ahí, ¿no? Sería 0, 1, 0, ¿verdad? 0 menos 1 partido tau sub 2 y A partido tau sub 2, ¿vale? Y la tercera, 0, 0 menos 1 partido tau sub 1. Matriz B. 0, 0, 1, exactamente. Matriz C. ¿Cuál es la salida? La altura, la altitud. ¿Cuál es la entrada? La actuación, Eso, sí, U delta de Q, que está aquí. y la B que era. B, la matriz B es la de la transición de estado de X punto igual a A por X más B por U. B es la que multiplica a la entrada U. Por lo tanto, como solo está en la ecuación de X3 puntos, pues está en la tercera, ¿vale? Y C, que la salida 1, 0, 0, porque es la salida va a ser la altitud del globo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ya tenemos modelos en representación en espacio de estado. Bien, pues entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión? Me voy preguntando porque de fuera siempre, mientras se activan el micrófono, pueden tardar un poco, ¿no? Pero parece que no. La Bueno, C, pues, ¿sí? que la C cómo la has sacado, que no tengo muy claro. La salida. Sí. ¿Cuál es la salida? ¿Qué queremos controlar? Queremos controlar la altitud del globo, ¿no? En todo momento nos están hablando, quiero ascender a tantos metros. Sí. Pues, evidentemente, Z, que es la altitud del globo, que es la primera variable de estado, pues será la salida. ¿De acuerdo? Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues entonces. Bueno, no,
en este caso aquí no se dice, ¿no? Pero el control, cuando se habla al principio, dice control de altitud de un globo aerostático. Está claro. Si no va a controlar la altitud, quiere decir que tú vas a poner una referencia que va a decir, quiero llegar a esta altitud y por lo tanto el error de altitud lo comprobarás con la salida. Por lo tanto, cuando tú controlas la altitud, es la salida de altitud, ¿vale? Bien. Bueno, pues estas son nuestras matrices, nuestra representación en el espacio de estado. Y bueno, podemos empezar. Ya tendríamos el primer apartado, ¿no? Un momento, esto no es. El examen está aquí, ¿vale? Y las matrices serían, estos son los valores que nos da el enunciado y yo voy a meter directamente la matriz, ¿vale? Para no tener que escribirla. Y aquí es que estaba usando otras cosas, bueno, voy a hacer ampliar de las variables. Bueno, no hay nada abierto, pero bueno, también voy a hacer, bueno, de todas las ventanas y ya está. Y ahora aquí se copia todo esto, ya tenemos aquí las matrices, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que... Perdón, era este, ¿no? Sí. Hemos hecho el primero, el segundo. Un control adecuado con error nulo en estado estacionario por una referencia de actitud unitaria constante con un tiempo de establecimiento de 20 segundos y una respuesta subamortiguada que no supere el 15%. Bien, ¿qué necesitamos saber de nuestro sistema? Vamos a construirlo, ¿no? El globo será, pues, este sistema creado por esta matriz. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? Saber si es controlable y observable, ¿no? ¿Vale? Lo observable es importante. Sí, si va a usar un observador, sí. Si no es observable, las variables las podías medir, pero tendrías que medirlas, ¿vale? Como aquí en este ejercicio nosotros normalmente pedimos hacer un observador, pues debería ser observable. Porque si no, no podrías estimar la variable de estado a partir de la salida, ¿vale? Normalmente la salida es observable. Sí, pero vamos, que podría pasar que no fuera observable. Pero bueno, que eso hay que comprobarlo siempre, por eso hay que comprobarlo. ¿De acuerdo? En la realidad, pues bueno, puede que no sea observable y cuando estemos en un sistema real y estemos controlándolo y queramos hacer un esquema de control, como lo que estamos viendo en esta asignatura de realimentar el vector de estado, tenemos que saber que necesitamos saber el estado interno del sistema, tenemos que saber las variables de estado. Y si no es observable alguna de las variables, pues tendremos que medirla, ¿vale? Y el resto, ¿qué hacemos con el resto? Lo sabéis, ¿no? No os vamos a pedir que lo diseñéis, pero sí lo sabéis, ¿no? El resto, un observador de orden mínimo. ¿Vale? Bien. Matrices A y B o el sistema, ¿no? Matriz de controlabilidad es esta, que tiene pinta de que tiene rango máximo, ¿no? Y la de observación también tiene pinta de ser observable al completo. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos? Los autovalores de la matriz A, ¿qué son? Los autovalores de la matriz A. Los polos de bucle abierto, ¿no? Y con esos polos de bucle abierto, ¿qué vamos a averiguar? Es estable y ¿qué más? Un integrador. Entonces, ¿qué tipo de esquema de control servo tenemos que utilizar? Porque, claro, como tenemos que controlarlo por una referencia externa constante, ¿vale? O en este caso una unitaria, es control servo, evidentemente. ¿Cómo? Plantas tipo 1 que no necesitan integrador, ¿vale? Pues ya está, ese es. Bien, pues ya hemos comprobado todo lo necesario, podríamos empezar, ¿no? Necesitamos saber los polos. ¿Dónde están los polos? Tenemos los polos dominantes de bucle cerrado, ¿vale? Para poder sacar nuestra vector de ganancias, ¿no? Sabemos que el tiempo de establecimiento es 20 segundos y la respuesta es amortiguada que no supere el 15% sobre oscilación, ¿vale? Entonces necesitamos utilizar las ecuaciones de la respuesta temporal, ¿vale? Bien, si nosotros tenemos y utilizamos, por ejemplo, el de sustituir
no hace falta que ponga la ecuación, ¿no? Es decir, la de la sobreoscilación, si acordáis, está en la transparencia, eso lo tenéis para materias de clase, y el tanto por ciento de sobreoscilación se calcula con la exponencial de elevado a pi por coeficiente de amortiguamiento dividido raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿vale? Que podéis despejar de esa ecuación cuadrática respecto al coeficiente de amortiguamiento y resolver, ¿vale? Eso multiplica por 100 para tener tanto por ciento, ¿no? O bien, ya vimos en esa clase de ese tema 2, ¿vale? Cuando hablamos de la respuesta temporal, que se podría sustituir el coeficiente de amortiguamiento por el seno de un ángulo, beta, creo que pusimos ese nombre, ¿no? Entonces, el seno de beta es coeficiente de amortiguamiento y la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es coseno, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaría la exponencial elevado a menos pi por seno partido coseno, que es tangente de beta. Y se nos quedaría la ecuación más sencilla. Pues si de ahí despejamos, tendríamos el logaritmo neperiano del coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Porque claro, si hacemos la exponencial, tenemos el logaritmo neperiano del coeficiente de amortiguamiento, no, perdón, del tanto por ciento sobre oscilación, que hemos dicho 15%, sería 0,15 en tanto por 1, ¿no? Tomamos el neperiano, tendríamos la tangente por el seno partido coseno, sí, la tangente, ¿no? Del ángulo, ¿no? Si despejamos, esto lo teníamos que dividir por pi, ¿no? Y tendríamos la tangente de beta, ¿no? Si le ponemos a tan 2 de más la, tendríamos la parte positiva, sería menos logaritmo neperiano y dividido por pi, ¿no? Sería esto, ¿no? Este sería el ángulo, ¿verdad? Despejando. Estoy despejando así de memoria, ¿no? Que más la no es LN, es lo, vale. Este, ¿no? Sería el ángulo. Entonces, el seno de este ángulo sería el coeficiente de amortiguamiento. Si no me equivoco aquí, que es seno 0,5169, ¿no? Creo que salía eso. El coeficiente de amortiguamiento. ¿Vale? Es que no lo he puesto en la... Pero si queréis lo escribimos aquí. Es que lo he hecho de memoria, pero vamos, que podríamos hacerlo aquí. Es decir, tendríamos... Es que ya lo hicimos en aquella clase, ¿vale? Es decir, el tanto por ciento de sobreoscilación, ¿no? El pico es e elevado a menos pi por z, que es el coeficiente de amortiguamiento, 1 menos z cuadrado, ¿vale? Y esto multiplicado por 100, ¿vale? Si lo ponemos en tanto por 1, pues tendríamos mp y sustituyendo el coeficiente de amortiguamiento por el seno de beta, ¿vale? Tendríamos que mp sería igual a e elevado a menos pi seno partido coseno tangente de beta, ¿vale? Así, si despejamos, nos queda más sencilla la ecuación, tendríamos logaritmo neperiano de el tanto por ciento sobre oscilación, bueno, no tanto por ciento, tanto por 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y dividido por pi, ¿no? Y cambiándole el signo. Es decir, que tangente de beta es igual a menos logaritmo neperiano de mp partido pi, ¿vale? Y simplemente la cotangente de eso ya tenemos el ángulo, ¿vale? Y del ángulo tenemos el coeficiente. Bien. Que precisamente es que hay veces que lo calculo así y otras veces lo calculo con la ecuación cuadrática, ¿vale? Pues aquí tenéis a tan 2 de menos logaritmo de SEO partido pi, lo mismo. Vale, entonces todo esto, que es ese cálculo, ¿vale? Lo voy a poner ya directamente y así ahorramos tiempo. Lo pongo aquí y tendríamos beta 0,5433. Uy, ¿por qué ha cambiado? SO 0,15, ¿no? Si es lo mismo que he puesto aquí, ¿no? Partido pi. No, es que como he copiado todo esto y aquí está el beta. Beta es la misma ecuación que estaba antes, ¿lo veis, no? Sí, no sé por qué, si es que hay algún dato, no, pero es que yo había puesto esto 0,15, ¿no? ¿Qué es esto? Qué raro, ¿no?
Porque beta... Ah, no, perdón. Me he equivocado. Este no, este coeficiente es esto. Sí está igual, sí está bien. Es que, claro, eso es eso es beta y lo otro es el seno de beta, que es el coeficiente de amortiguamiento. Que debe estar aquí. Z, aquí está. Es lo mismo, ¿vale? Ahora me ha abierto esto. Bien. Vale, pues entonces tenemos eso y luego de la fórmula del tiempo de establecimiento, criterio de 2%, 4 partidos, sigma, ¿vale? Pues sacamos sigma. Sigma es omega n por coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Podríamos sacar omega n. Y omega d lo sacamos de la ecuación de la omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado, ¿vale? Los mismos ecuaciones que tenemos ahí. Entonces ya tendríamos todo. Y los polos, ¿dónde deberían de estar? De bucle cerrado. En menos sigma, ¿no? Más omega d por i menos sigma menos omega d por i. Polos dominantes, ¿no? ¿Falta algo más? ¿Eh? ¿Eh? Un polo más. Solo uno, ¿vale? Son 3. ¿Dónde lo ponemos? Menos 5 por sigma. Vale. Es decir, estos son los polos que tenemos, ¿no? En menos 0,2. Parte real y un 1, el que está más lejos, ¿no? Bien, bueno, pues con esos polos, pues la ganancia la podemos calcular con la fórmula de Ackermann. Y lo que tendríamos sería la matriz A, B y los polos, ¿no? Y este sería el vector de ganancia, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos pedirá el ejercicio? Perdón, este no, voy a cerrarlo ya porque este era de antes, para no confundir. La respuesta del sistema controlado y que se cumplen los requisitos y comprobar la ubicación de los polos de bucle cerrado. Vale. Bueno, vamos a hacer sistema en bucle cerrado, ¿no? ¿Cómo sería? Y lo hago directamente. Sería matriz A menos B por K. Muy bien. Matriz B. Matriz B, conservo control tipo 1, B por K1. K1 porque la variable de estado 1 es la salida, ¿no? Si fuera otra, sería otra, diferente, ¿vale? Eso hay que tener ojo. Es decir, aquí la matriz C es 1, 0, 0, pues la primera variable de estado. Podría ser otra, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. K1, ¿vale? B por K1 es la matriz B. Matriz C, la misma, ¿no? Matriz D, la misma, ¿no? Y aquí tendremos el globo, el sistema del globo controlado en bucle cerrado. Y podríamos ver la respuesta en bucle cerrado que nos sale. Ahí lo tenemos. Bien. ¿Qué os parece? Una cosa, lo de K1 era porque es la salida. Sí, porque en el esquema de control servo de tipo 1, ¿vale? Se realimentaban las variables de estado y se multiplicaba por K, pero salvo la que coincidía con la salida, ¿vale? La salida se utiliza para restarla a la referencia y tiene que haber una variable de estado que coincida con la salida, ¿vale? Que normalmente nosotros lo hemos puesto como X1. Pero por eso antes os daba la advertencia de que podría ser otra. Podría ser X3, podría ser X2, ¿vale? Entonces, en ese caso, es esa ganancia, no la 1, ¿vale? Igual que cuando lo hagamos en Simulink, también podría ser otra. Si el vector, me podéis preguntar, ¿y si resulta que las variables de estado son todas? Pues no se podría hacer ese esquema de control. Salida, sí. O dos de ellas. Tiene que ser una de ellas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues comprobar si se cumplen las especificaciones, ¿no? Se pasa el tiempo un poco, 20,8, y el porcentaje de sobreoscilación se queda bien, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer?
podríamos ponerle como el otro día, ¿no? Ponerle requisito de, o bien, que es muy poco el tiempo, lo mismo poniendo el polo un poquito más lejos, también. Eso ya depende, ¿no? Sí, ¿queréis que lo comprobemos? Pues vamos a poner el polo último un poquito más lejos. Teniendo en cuenta que las ganancias son pequeñitas, ¿vale? Y que los polos son muy lentos, el sistema es muy lento, lo estáis viendo, ¿no? ¿Es lógico o no es lógico que el sistema sea lento? Que tarde 20 segundos en estabilizarse. Es un globo, ¿vale? No es un circuito eléctrico, no es un motor eléctrico, ¿vale? Bien. Eso lo digo porque luego en Simulink, que por defecto te pone 10 segundos de simulación, yo he visto muchos exámenes en los que haces después en Simulink, ve la respuesta y dice, me sale inestable. No, es que las cortan 10 segundos. Y esto tarda en estabilizarse 20, ¿vale? Algo tan simple como eso. Bien, vamos a poner estos polos. -2. Y vamos a hacer pues todo lo que habíamos hecho antes, ¿no? La ganancia, un poquito más elevada, tampoco una barbaridad, un poquito más, ¿vale? ¿Problema que no nos podemos encontrar? Pues después con la saturación, ¿vale? Que el problema es que no podemos encontrar tener una ganancia más elevada, un control más enérgico y por lo tanto más problemas de saturación, ¿vale? Bien, bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Habíamos puesto, vale, en bucle cerrado, ¿no? Y ahora vamos a ver qué tenemos. Ahora sí que lo cumple, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? 20,7. Complicado, ¿eh? Y no es mejor de Sube el pico, ¿eh? no dijimos que era mejor siempre poner una restricción. Una restricción un poquito más elevada, sí, de tiempo, sí. Bueno, a ver, aquí no hemos pedido que se cumplan a rajatabla, diga simplemente que hable sobre ella. Entonces lo podemos dejar como está y decir, bueno, no se cumple el tiempo establecido por un poco. Que entre 20 segundos 0,8 tampoco es un gran problema, ¿vale? Lo vamos a dejar como estaba antes por el hecho de ver después la actuación, ¿vale? Entonces, hemos dicho, los polos vamos a dejarlo como estaban antes, la ganancia también, y vamos a dejar en bucle cerrado también como estaba antes, ¿vale? Lo dejamos como estaba antes, y si acaso hasta lo comprobamos. Precisamente lo que había pasado antes es, al reducirle un poco el tiempo, se había aumentado un poco el pico, ¿vale? Aunque no pasaba del 15%, ¿de acuerdo? $13,7, 20,8, ¿no? Lo que teníamos antes. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Nos preguntaba los polos de bucle cerrado. ¿Dónde están? Los autovalores de la matriz de bucle cerrado. Bueno, en lugar de poner esto, voy a poner globo, porque ya están ahí, ¿verdad? En globo, bucle cerrado, punto A. Ahí está. Exactamente donde los queríamos, ¿no? ¿Vale? A veces podía ser distinto, ¿no? Bueno, sí, porque cuando hay polos múltiples y te advierte la fórmula de Ackermann que puede haber un 10% de imprecisión, pues podrían estar en sitios un poquito diferentes. Que ya sabéis que si se quejara de eso, siempre, si movemos un poquito los polos, que no nos importa, ¿no? Es decir, si está en 1, pues lo ponemos en 1,1 o 0,9 el otro y ya no son múltiples, ¿vale? Y entonces ya nos quitamos esa advertencia. Pero bueno, muchas veces vemos que, aunque nos ponga esa advertencia, quedan con bastante precisión, porque creo que el último problema que hicimos nos advertía, pero sin embargo, el resultado era así, ¿no? Bien, esto porque lo pide el enunciado y entonces pues lo comprobamos. Ahora, para un vuelo placentero y suave, ¿no? La velocidad de ascenso del globo aerostático en condiciones de viento moderado no debe superar los 18 km por hora. Por otro lado, la diferencia de temperatura respecto a la temperatura de equilibrio no debe ser mayor de 100 grados. Nivel a la analización de la ecuación. ¿Se superan en algún momento esos límites? ¿Cómo lo sabemos? Y normalmente, siempre se hacen preguntas de este estilo en la que tenemos que saber lo que estamos haciendo, lo que está representando y lo que hay físicamente y dónde podemos comprobarlo, ¿vale? Si os fijáis en los exámenes siempre hay alguna pregunta de este estilo. O incluso algún tipo de control un poco diferente al anterior, dice que se quiere controlar de otra forma, ¿no? Bien, la velocidad de ascenso. Vamos a empezar por un lado. ¿Dónde tenemos la velocidad de ascenso? ¿La podemos comprobar en algún sitio? La derivada de z.
Exactamente, la segunda variable de estado. Y la temperatura, la diferencia de temperatura respecto a la de equilibrio. No, ese es el quemador. Esa es la tercera variable de estado, delta de T. Si os fijáis, simplemente hay que leer aquí otra vez, si es caso. Delta de T es la desviación de temperatura del aire caliente respecto a la temperatura de equilibrio. ¿Vale? Y Z la altitud del globo. Ya tenemos ahí las dos. Pues simplemente si representamos las tres variables de estado, pues dos de ellas son las que nos interesan, ¿no? Para hacerlo rápido, pues podemos hacer I, T, X, ¿vale? Step de lo que teníamos antes, ¿no? Que era el globo en bucle cerrado. Pongo punto y coma para no ver todo eso. Y ahora hacemos un plot de... o ponemos directamente TX, que nos represente todo, ¿vale? X, como tiene 3, pues nos representará todo y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es cada uno? Bueno, pues eso es el problema de no haberlo hecho por uno o representarlo así. Aquí, a ver si es una leyenda. Siempre el amarillo el primero, porque MATLAB siempre pone, ¿no? Ah, no, pues mira, este es el tercero. Data 3. El azul, ¿no? MATLAB normalmente representa primero en azul, ¿no? Bueno, da igual. El data 1 sería el primera variable de estado, que es la altura, ¿vale? Veis que se está estabilizando en 1. Pues bien, ¿no? Porque es entrada unitaria, ¿vale? Le hemos puesto 1 metro y se ha estabilizado los 20 segundos en 1 metro, ¿vale? Bien. El segundo es el naranja. Naranja era la velocidad de ascenso. ¿Superamos los 18 kilómetros por hora? Pues podemos verlo. Creo que era aquí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estaba lo del X? Uf, no, eso no es. Yo lo que quería era señalar los puntos. ¿Dónde está aquí? O si no, más sencillo todavía. Veanos la gráfica con más precisión. ¿Se ocurre? Pues simplemente el máximo de X, 2 puntos barra 2. Sí, es verdad, me he equivocado. Ahí. El máximo de la segunda variable de estado, 0,19, 24. ¿Es así? No, está ahí en 7. Entonces no está bien. ¿Qué? Ah, esa es la 3, ¿verdad? La 2 es la naranja. Vale. Entonces la naranja es 0, sí. ¿Y eso en qué estará? En metros por segundo. ¿Vale? Habría que pasarlo a kilómetros por hora para saber si lo supera, ¿vale? Seguro que no. A ver, ¿dónde estaba? Ah, no, que lo tenía aquí. Aquí. 0,19. 0,2 metros por segundo. ¿Vale? En metros por segundo, si lo queremos en kilómetros por hora, por 3,6, ¿no? $0,7. Pues va muy lento, ¿no? Siguiente. El data, o sea, el segundo dato que es el data 2. ¿Qué segundo? El data 2, la misma. La segunda variable del estado, que es la velocidad, ¿vale? Y la 3 es la diferencia de temperatura del aire respecto a la posición de equilibrio. ¿Qué pasa con la tercera? La tercera sí que aumenta bastante, lo tenemos aquí, ¿no? En 6 y pico, ¿vale? Grados, exactamente. Es decir, si vemos el máximo de X3, ¿vale? 6,55 grados, ¿vale? Porque ahí las ecuaciones están en grados. Si os fijáis, estamos en el sistema internacional y está, ¿lo veis? Las constantes, segundo, metros, segundo, grados, centígrados, ¿vale? Pues nada. 6,55. Claro, para ascender 1 metro no, pero cuando queramos ascender más, que esa, por ejemplo, es la última pregunta, ¿vale? Si le ponemos un escalón en lugar de 1 metro, de 10 metros, en lugar de 6 tenemos 65 grados, ¿vale? Y en lugar de 0,7 metros por segundo, perdón, 0,7 kilómetros por hora, hemos dicho ya, ¿no? Eso está multiplicado por 10, sería 7 kilómetros por hora, ¿vale? Si le ponemos 500, pues también, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tendríamos
Justificación. ¿Se superan? Pues no. Ahí está la representación gráfica, hemos visto los máximos que alcanzan y podríamos decir que no se superan por mucha diferencia, ¿no? Con esa entrada a escalón, ¿vale? Un metro solo. No, desde la posición de equilibrio. Es decir, el globo está en una posición y le damos una consigna al quemador para que caliente el aire para que eleve solo un metro más. Claro, en esas condiciones solo tiene que calentar muy poco, ¿vale? Si queremos que eleve 10 metros, tendrá que calentar mucho más. Es lo que pasa siempre, igual que en las prácticas, por ejemplo, del control de motor de corriente continua. Si queréis que vaya a un radián por segundo, pues tendrá una tensión una actuación, ¿no? Con una determinada tensión para que el motor gire a esa velocidad. Pero si en lugar de un radián por segundo lo queremos a 100 radianes por segundo, entonces ya la actuación tiene que ser mucho más mayor, ¿vale? Es decir, el escalón es mucho más grande, de 0 a 1 radián por segundo o 0 a 100 radianes por segundo. En este caso igual, de 0 a 1 metro o de 0 a 10 metros o a 100 metros, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo físicamente, ¿vale? Y ahora en el último, dice asumir que no es accesible de estos estados y a un observador. Eso lo podemos hacer muy rápido, ¿verdad? Y así le dedicamos más tiempo al último. Y sería el observador. Un observador consistente, ¿dónde pondríamos los polos? Polos del observador. Serían 3 también, ¿verdad? Pues venga, vamos a poner menos 4 sigma. ¿Vale? Menos 4 sigma. Y menos 4 por 5 por sigma. ¿Vale? Por ejemplo, ahí. Le quitamos... Muchas veces, bueno, algunas veces he preguntado, yo lo dije cuando vimos los observadores, eso de poner la parte imaginaria. No sé si se me olvidó. ¿Por qué no se la ponemos? ¿No? ¿No lo dije? ¿O no lo acordáis? ¿Qué aporta en la parte imaginaria de los polos? ¿Qué aportan? Oscilación, exactamente. Entonces, si nosotros metemos en la parte imaginaria, lo que vamos a meter es oscilación en la estimación. ¿Nos interesa? Pues no, la verdad. Por eso mismo no se pone, ¿vale? Es que, pues eso, a lo mejor lo olvidé en su momento y por eso ahora mismo me pareció que importante, claro. Si lo veis que lo he puesto así, pues claro, tiene una razón, ¿vale? Me lo podía haber preguntado, pues eso, esta vez por lo menos me he acordado de comentar, porque es que me he acordado del momento cuando hablamos del observador 4 veces los polos más lejanos y normalmente, claro, el tema de los polos, si tiene parte imaginaria, y es lo que es peor. Si estamos poniendo 4 veces por el polo de bucle cerrado, la parte imaginaria la estamos amplificando. Estaríamos amplificando, multiplicando por 4. Estaría afilando más todavía, con más amplitud, ¿vale? Entonces, no es necesario. Es verdad que podéis ver por algún examen, alguno que tenga la parte imaginaria, pero bueno, tampoco que esté mal, pero lo mejor sería que no oscilara, ¿no? Bueno, pues ahora la ganancia de observación la podemos ya calcular, ¿no? Con la matriz A traspuesta, C traspuesta y los polos del observador. ¿Cómo que no? Polos, no, que está en mayúscula. Vale, ahora, polo observador. Y esto traspuesto, ¿vale? Y aquí tendríamos la ganancia del observador. Ya tendríamos ese apartado hecho también, ¿no? Y ahora en el último nos pide ya... no, en este mismo, vale, perdón. En este mismo, es que pensaba que era en el último. El modelo en espacio de estado. Vamos a hacerlo. Lo hacemos desde cero, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Lo hacemos paso a paso? Ya hicimos el otro paso a paso, pero bueno. Porque lo tengo aquí abierto, pero bueno, si no, lo creamos nuevo. ¿Qué? Sí, tiene que dar tiempo a hacer el último. Sí. 20 minutos. ¿Cómo queréis que lo empecemos a hacer? ¿Cómo hacemos el estado? La planta, la parte del globo. ¿Lo hacemos con bloques, ya que la otra vez lo hicimos con el modo de espacio de estado? ¿Sí? Por cambiar, ¿no? Venga. Tendríamos ganancias por todos lados, ¿no? Muy bien, pues aquí tendríamos la primera. Pues por ejemplo la matriz A, ¿no?
lo voy a poner con la variable de control, ¿vale? Y lo vamos a poner, claro, en bucle abierto. Con la variable, con el objeto de control, ¿vale? Y lo voy a poner así. Hay que ponerle de la multiplicación. Eso sí es verdad, que siempre lo recuerdo al entrar y esto como no lo pongamos, no hacemos las operaciones de forma correcta, ¿vale? Y ahora por evitar tener que cambiar esa configuración, pues podemos hacer y decir, pues ahora este es la B y ahora copiamos otra vez y este va a ser la C. C. Pues ya lo tenemos casi entero, ¿no? C, A y B. A, evidentemente, tiene que estar en el book, en la realimentación. Lo hacemos aquí un flip y ya lo tenemos así. ¿Qué nos falta aquí en medio? Sumador. Bueno, tendremos que poner más de uno, ¿no? ¿Y qué más? ¿Eh? Claro, que aquí vamos a tener A por X más B por U y aquí el resultado es X punto, ¿no? Pues tendremos que conseguir X, ¿no? Pues por eso mismo, estamos en tiempo continuo, así que el integrador directamente. Y lo ponemos aquí en medio. Y este lo ponemos para allá. Y este lo cogemos de aquí. Ahí tendríamos la variable de estado y aquí tendríamos... ¿Vale? Bien. Aquí sí es lo que el otro día es que, claro, yo el otro día puse directamente aquí X, ¿vale? Y aquí, perdón, aquí X punto, que le pongo la comilla esta. Bueno, voy a poner así para que se vea mejor. Está muy bien el truco este del espacio. No lo conocía. Y está muy bien, sobre todo cuando que no me traigo el ratón, pero bueno. X punto, X, ¿no? Claro, el otro día, como pusimos el bloque, yo estoy acostumbrado a hacerlo así más veces. Entonces, claro, lo puse directamente sin pensarlo. Y luego cuando fui a coger para ver la estación, me confundí con la X punto, con la X de ahí. Bien, bueno, pues ya lo tenemos así. Nos falta poner, si queréis, evidentemente lo suyo, para ir paso a paso. Antes de meter el observador, vamos a probar a utilizar el control con las variables de estado reales para ver que funciona y saber que no nos hemos equivocado en esta parte, ¿vale? Entonces, ya aquí me está costando hacer otra vez el zoom este. Vale, sí, por aquí. Vamos a moverlo un poco. Lo he movido solo esto así para... Oh, vaya. A ver si se mueve. Ahí. Solo para poder meter aquí un poco más... Para meter, por un lado, vamos a poner aquí la referencia, el step, ¿vale? Que evidentemente no hemos terminado todavía el bucle de control, ¿vale? Y el scope, ¿no? Scope para la salida. O para la variable de estado, lo que queramos. Bien. Lo que siempre... Esto lo hemos hecho muy ordenado, por lo tanto no tenemos mucho problema, pero que sepáis que aquí, por ejemplo, esto, la entrada B por U, esto va a ser escalar, se va a sumar B por U, sería escalar si B no fuera un vector columna, ¿vale? Que multiplicado por un escalar que es la entrada, o la estación. Se suma A por X, que es otro vector, ¿vale? Y esto es un vector de 3×3, vector de 3×3, y esto C por U, que es un vector fila, aquí sale un escalar, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque luego cuando salen errores de Simulink es por eso. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Si nos equivocamos de poner una matriz o lo que sea, ten en cuenta que esos errores salen. Que creo que lo provocamos el otro día, ¿no? No me acuerdo. Bien, ¿qué nos falta más por poner? El bucle, ¿no? Cerrar el bucle de control con la ganancia, ¿no? Pero la ganancia, ¿cómo? K, no. Tendríamos que poner K de 2 hasta el final, porque la primera variable de estado es la salida, ¿vale? Y estamos en control tipo 1, ¿vale? Entonces esta va a ser la realimentación. Y vamos a tener que poner otro sumador. Que le he dado aquí fuera. No se sale. Otro sumador. Si fuera la tercera o la segunda, pues simplemente pondríamos el vector y un 0 donde sea, ¿vale? Que es lo más sencillo, porque hay otras formas, yo he visto alguna vez que ha hecho alguien también estos modelos y le pone un multiplexor de multiplexor. No, es un lío.
Más sencillo es ponerle un 0 para que esa componente no aporte nada, ¿vale? Bien, ¿qué nos falta? Pues aquí nos falta algo, ¿verdad? Nos falta K1, ¿vale? Que estaría en esa parte del bucle hacia adelante, en el esquema de control. No quiero hacer esto. Es que, a ver si me aclaro. Ahora lo estoy moviendo, no lo quería yo mover. Vale, ahora lo ponemos aquí, ¿vale? Esta realimentación que nos da calculando con el error, que como la salida es la primera habilidad de estado, pues la tenemos ahí y ya multiplicado por K1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esta sería la estación, que iría al sistema que antes el bloque de espacio de estado nos estaría haciendo todo esto, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues nada. Claro, es que todo lo que hemos dibujado medio era lo que nosotros dibujamos en Un solo bloque, ¿no? sí, por eso lo estaba señalando, para que lo vierais, todo esto. O, en todo caso, para dejar fuera la variable de estado, esa parte, ¿vale? Poniendo como identidad la matriz C, ¿vale? Bueno, pues entonces ya está, ¿no? Tiene que poner 0, ¿no? ¿Poner 0 qué? No hay que poner 0. Vale, que vale el escalón. Un error. Adiós. Sí, porque le he dado ahí. De under specified signal dimension. 33, 33, 11, 3. Vale. 1, 1, 3. Bueno, ¿y dónde está? Que no veo. 3, 3, 3, 1. Aquí 2. Vale. No, sí, aquí está el error. Vale, claro que sí. Es que el error que le he puesto un vector de 2 y el vector de 3 es K, ¿vale? Pero, en este caso, lo que deberíamos hacer realmente sería, un vector sería 0, K2, K3. Claro, es que le he puesto, en realidad, le he puesto un vector de 2, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Si lo ponemos un poquito más grande, así, este vector, ¿vale? 0 la primera componente y la demás 3, ¿vale? Ahora sí. Bueno, el tiempo no vamos a ver bien. Vamos a ponerle 30, por ejemplo, ¿no? ¿Y el 0 ¿Cómo? ¿Perdón? Lo del 0. ¿Qué 0? En la entrada en el este. Sí, es verdad. No, pero parece que tenemos otro problema, ¿no? En esta salida. No, porque es el vector de estado, no la salida. Sí. Ya decía yo, digo, esto lo estoy viendo raro. Y es que es verdad, que aquí realimentamos la salida, que eso es lo que está fallando aquí, porque realimentamos la salida y el vector de estado lo tenemos que realimentar también, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que sumar aquí, que nos falta un sumador. Ahora, sumador. Ahora sí. Y aquí esto hay que restar. Y aquí esto tiene que restar también. ¿Vale? Ahora sí está completo. ¿De acuerdo? Eso sí. Ya decía yo, me digo, falta un lazo por ahí. Y ahora lo tenemos, no tenemos errores. Eso es lo bueno de que también lo haga paso a paso. Así vemos los errores, ¿vale? Y veis que he metido ahí la pata varias veces, ¿no? Pues ahí tenemos la respuesta. Esa sí es como la que hemos visto antes, ¿verdad? Vamos a ver la variable de estado. Venga, vamos a poner aquí un scope. Entonces, por ahora ya tenemos la parte de control, ¿no? La variable de estado la podríamos poner aquí y ahí están, ¿vale? También las mismas, ¿no? Bueno, pues vamos a poner el observador, ¿no? Bien, para poner el observador, pues vamos a copiar todo esto. Yo voy a empezar por copiar todo esto y le voy a poner aquí debajo. Y vamos a ver. Voy a quitar esto del medio. Un momento.
Le he puesto una entrada más sin querer. Eso. Este sería, si lo ponemos así, sería el observador, ¿no? Y esta sería la salida estimada. Es la que tendríamos que poner la ganancia del observador, ¿vale? Ganancia del observador, vamos a ponerla aquí, y aquí pondríamos KE, ¿vale? K por E, que tendrían que ser multiplicado por las variables de estado, ¿no? Bien. Ahí no hay que elegir, o sea, no hay que quitar ninguno. En el observador se observa todo. Todas, sí, es observador de orden completo. Este sumador lo vamos a quitar de aquí. Bueno, no. O podemos poner uno nuevo porque va a ser la suma de todas formas. Esto no es así. Aquí hay que poner un sumador más para sumar esa multiplicación por la variable de estado para... Ahí, sumador, sumando, A más B por U, más KE por... sí, la variable de estado, ¿no? No, KE tenía que multiplicar por las restas de la salida, ¿no? Claro que sí. Entonces tendríamos que tener la salida y aquí tendríamos que poner el sumador ese que siempre le acabo yo dando vuelta más de la cuenta, que tenemos que sumar y restar. A ver si... ¿Cuál era la barra esta? Que se me olvidó. ¿Esta es? Sí. Así. A este hay que hacerle un flip, ¿o no? Espérate. Menos, no. El menos creo que esté arriba, ¿no? Entonces... Yo es que con esto me aclaro menos y prefiero darle vueltas hasta que se ponga como quiero, pero vamos. Ya lo estoy aquí complicando. Bueno, vamos a hacer un giro de 90. Aquí, esto, rotarlo. Para acá. Vale. Se me ha quedado así. Ah, mira, pues así, ya está. Un giro y luego poner la signo de otro lado. Seguramente para la próxima vez se me olvide. Bueno, lo restamos de la salida, ¿no? Por lo tanto, es salida estimada menos la salida real, ¿no? Y esto es lo que se realimenta con la observación, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí o no? Las ecuaciones. Simplemente hay que ver la ecuación del observador. Que de la misma forma que tenéis un formulario, podéis tener la fórmula bueno, o incluso que lo tenemos aquí. Me he equivocado. ¿Cómo? Sí, claro, las prácticas también lo tenéis, lo habréis hecho más veces, lo tendréis que hacer en el trabajo también. Y el tema último, que no lo tengo en PDF. Bueno, no sé cómo me abría el LibreOffice esto. A ver si localizo por aquí el observador. Ya está aquí el orden completo. Pues por aquí, ¿no? Esta es. Bueno, se le ha hecho muy raro, pero bueno, la ecuación está aquí, ¿vale? Caso, aquí, x punto es a por x más b por u más k sub e por i menos i corro, que es c por x corro. ¿Vale? Que es exactamente lo que estábamos haciendo aquí. ¿Dónde está? Bueno, esto no sé por qué lo tenemos abierto. Sí, ya lo hemos visto incluso en Simulink. Y aquí estamos, ¿no? ¿Vale? Es decir, x punto es la suma de a por x
más B por U más K sub E por I. Pues estos sí no están al revés. Porque es la I real menos la I gorro. Así, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya tenemos el observador y nos falta la entrada U, ¿no? ¿Dónde está la entrada U que necesitamos ahí? La actuación. Le estoy haciendo espacio, ¿eh? Digo por si os da una pista. Aquí, ¿no? ¿Vale? Esto es B por U. Arriba. ¿Vale? Pues aquí también. B por U. ¿De acuerdo? Ay, no sé ya lo que estoy haciendo por aclarar esto un poco. ¿Lo habéis visto claro o no? Sí, ¿no? Vale, es que como no decís nada. Así, ¿vale? Lo ponemos así. Se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Vale? Y ahora, ¿qué falta? Pues que esta realimentación de aquí no se coge de aquí. Se cogería de el vector de estado estimado, ¿vale? Este, ¿vale? La salida la misma. Pues bien, ¿no? Variable de estado, las mismas. Es decir, está estimando bien el vector de estado. Podemos ver el error de estimación poniendo un sumador aquí, restándole uno al otro para ver el error, como el otro día, pero bueno, como ya sabemos cómo funciona el estimador, vaya, el observador, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo lo que nos pedía, para terminar, es verificar que para una referencia de 10 metros no se superan los 108,5 grados por segundo del quemador. El quemador sí está en una tasa, no es temperatura por unidad de tiempo, ¿vale? Porque está aumentando la temperatura, ¿vale? Eso que es la actuación, tendríamos que ver la actuación, ¿vale? Para evitar el calentamiento excesivo de la vela del globo. Vale, pues vamos a poner un scope aquí para la actuación. La actuación hemos dicho que la tenemos ahí, ¿no? Esta. Pues podemos verla ya para una entrada a escalón. Y fijaros, llega parte 12. 12 con algo grados centígrados por segundo, ¿vale? No lo supera, ¿verdad? 10 metros. 10 metros de referencia, ¿no? Si le ponemos 10, ...120. Lo supera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los otros límites anteriores, ¿no? Porque esto se refiere a todos los límites. Este es el límite de la actuación, ¿vale? Otros límites, por ejemplo, decíamos de la... Fijaros, este que llega a más de 60, ¿qué era? La temperatura, ¿verdad? Este no lo pasa. La velocidad. La velocidad es esta, que el máximo no sé dónde estará. Vamos a ver los cursores y se lo ponemos en el azul, que parece bastante baja también, aunque bueno, ahí está el límite, está en 20, ¿vale? Vamos a ver este y vamos a ver la línea azul, la amarilla no, la azul, que era la X2, ¿no? Sí. Pues fijaros, a ver, está yendo de 1,3, 1,7, 1,8, 1,9, 1,80. 1,80 y luego baja, ¿vale? Yo creo que el máximo está en 1,8, más o menos. 1,80, 1,81 o 82. 83, 85, bueno, sí, bastante más. Creía que no iba a superar un 80, pero sí. Fijaros, 1,90, 1,90 y algo, ¿no? Ese sería el máximo, ¿no? Que también lo podemos comprobar con MATLAB directamente, más fácil, porque lo haríamos con los números, ¿no? Le pondríamos siempre un escalón de 10 y ya está. Bien, bueno, pues 1,92, ¿no? 1,92, también podemos ver qué velocidad es. Este es el common window, ¿no? Pues, por ejemplo, 1,92 por 3,6, 7.
Tampoco lo supera. Bueno, a ver, antes de 0,7, pues 7 kilómetros por hora, ¿vale? Tampoco es que vaya muy rápido. Bueno, pues esos serían los límites. El otro era de 100 grados de delta de T, ¿no? Tampoco lo supera porque era 60, ¿no? Por ahí. ¿Qué ocurre? Que con una consigna de 10 metros supera la de la temperatura de la llama, ¿vale? Entonces, ya por terminar, la cuestión sería, ¿vale? Pues sí que lo supera. Ahora, si queremos ascender a 500 metros de altitud, ¿cómo sería posible controlar dicho acceso de forma segura, si superan los límites? Para que no se sature, no podemos poner una consigna de 500 metros. Pues tendríamos que subir, si os acordáis, si habéis visto alguna vez, no sé si habéis subido un globo, ¿no? Yo no lo he subido tampoco. El quemador va aumentando la temperatura poco a poco, como si lo echara a fogonazo, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, podríamos ponerle consigna de subir de 5 en 5 metros, ¿vale? Y entonces el globo va ascendiendo y cuando alcanza los 5 metros, pues seguimos ascendiendo y habría que mandarle consigna de ascenso, es decir, la entrada del escalón serían 5 metros, cuando se llega, pues se sigue subiendo y el quemador estaría pues justamente actuando y aumentando la temperatura poco a poco, ¿vale? Entonces tendríamos que subir hasta los 500 metros, pues haciendo un control de 100 escalones por 5 metros, ¿no? Y actuando hasta que se estabilice y luego seguir, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta poder seguir ascendiendo hasta los 500 metros, ¿vale? ¿Cuál sería el límite más problemático? Pues precisamente la del quemador, ¿no? Creo que es el que hemos visto, de los 3 que hemos comprobado, ¿vale? Bueno, pues esa sería la solución, ¿vale? También a ese último apartado, ¿de acuerdo? Bueno, eso claro, siempre que el actual quemado continuamente, también la temperatura puede ir aumentando, pero claro, el hecho es de no hacerlo de forma continua con el quemador encendido continuamente, sino hacer un fogonazo cuando llega una altitud que se estabilice, se sigue haciendo, ¿vale? Hasta seguir, hasta conseguir un ascenso de mucho más elevado, ¿vale? Pero habría que ir a esos saltos de cada 5 metros, en este caso, ¿no? O bueno, un poco más, pero un poquito menos de 10. Pues son 120, pues si le ponemos un poquito menos, ¿no? Bueno, podemos comprobarlo. Le voy a poner los 10. ¿Qué? ¿El límite cuál era? El límite de 108. Dice del grado del quemador, ¿no? Sí. 108. Entonces, claro, la actuación, si la ponemos un poquito más pequeña, que nos quedamos justo en 100, ¿vale? Pues una cosa así. 8, luego parar, luego 8, luego parar, hacer 10. Bueno, parar no. Tú, o sea, le mandas actuaciones de subir 8 metros y cuando ya ha ascendido, pues le manda la siguiente y a lo mejor entre una y otra debía pasar un tiempo para que no se caliente mucho la vela del globo, ¿vale? Personalmente, claro, los globos no están con el quemado encendido de forma continua porque puede aumentar mucho la temperatura, sino poco a poco va lanzando esos fogonazos del quemador hasta que sube. Yo no lo sé porque no lo he subido, pero sí que lo he visto y incluso antes de poner este problema, ya que me sonaba, pero me imagino que es por eso mismo, ¿vale? Por el tema de la temperatura.